cuando la fuerza falla, ¿sabes qué? ¿Cuál era su frase? Su frase, cuando la fuerza falla es porque estás usando poca fuerza. Si mi perro usara papel higiénico... ¿Estamos al aire o no? Sí, claro que estamos al aire. Amigos, Claro estamos con Luis Solari, el doctor Luis Solari. Él ha sido parlamentario, ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros. Tiene y de la Comisión de Economía. Y de la Comisión de Economía. Y tiene una visión global de lo que es nuestro país. Y lo hemos invitado para escuchar su opinión sobre lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Por el final, por el final. En mi casa de periódico se comienza a leer por el final, para llegar rápido a la defunción, ¿no? Para saber que hay que cumplir con el compromiso, ¿no? Bueno, vamos primero por este asunto de la denuncia que le ha hecho el fiscal, ¿no? Sí. Al presidente del Congreso. A todo el mundo se le ha pasado por alto que el artículo 46 de la Constitución dice: son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Claro, ¿no? O sea, este artículo, o sea, esta denuncia busca declararlo usurpador de funciones públicas y obviamente busca que se declaren nulos todos sus actos, ¿no? Incluyendo la firma de la persona. O sea, por todos los lados se está tratando de evitar que el Tribunal Constitucional vea esto. Sin embargo, la fiscal de la Nación pues no es una súbdita, ¿no? Entonces va a ponderar algunos elementos claves que tampoco hasta ahora se han mencionado. Se ha mencionado el artículo 42 del reglamento, en que dice que el presidente de la Comisión Permanente es el presidente del Congreso. Al revés, el presidente del Congreso así es el presidente del Congreso. Pero bueno, no, el artículo dice: el presidente de la Comisión Permanente es el presidente del Congreso. Pero el 32 dice que una de las atribuciones del presidente del Congreso, o sea, ya es distinto, ¿no? Esto ya no es un desarrollo, es la atribución del presidente del Congreso, es presidir la Comisión Permanente. Correcto. Entonces, eso significa que no se puede ser presidente de la Comisión Permanente si no se es presidente del Congreso. Así es. Así de simple. Entonces, debe quedarle claro a la fiscal esta materia, ¿no es cierto? Yo creo que ella va a rechazar la denuncia. ¿Se atreverá? Yo creo que va a rechazar la renuncia la fiscal de la Nación, porque es una denuncia, obviamente, que uno no tiene que ser pues un brillante jurisconsulto para entender que es una atribución del presidente del Congreso. Ningún otro parlamentario puede presidir la Comisión Permanente más que el presidente del Congreso. Y cuando dice: oye, pero cuando está disuelto, eso ya desapareciera, ese era el Congreso anterior. Bueno, pues, ¿en qué parte dice eso? Aquí hay un tema clave que lo dijo el doctor Urriola esta mañana, que obviamente necesita pues de la versación de él. Ha sido presidente del tribunal, magistrado. En el Código Procesal Constitucional hay, en el título preliminar, hay un ítem que son los principios. Y el tercer principio, un poco traduciendo lo que él mismo dijo esta mañana, esto es, si bien es cierto, hay unas cuestiones procesales en las materias que llegan al tribunal, el tribunal tiene como principio ponderar si el procesalismo supera a las materias que se le someten a él. Y puede, ¿no es cierto?, hacer que la materia, por la relevancia e importancia, supere algunas cuestiones procesales que han sido planteadas básicamente por la gente de oposición. Ahora, mi tesis de fondo es que el adelanto de elecciones simplemente fue como cuando el submarino bota desechos para que crean que ya lo hundieron, ¿no? Ha sido un distractor en el cual toda la comunidad política ha estado discutiendo sobre el adelanto o no, cuando el famoso 134 de la disolución dice abajito, chiquito, ¿no? No hay otra forma de revocatoria del mandato. Así es. O sea, no hay otra forma. Soy un discípulo aplicado, ¿verdad? No puedo en serio totalmente. No puedo vivir en serio totalmente. Entonces, dice, no hay otra forma de revocatoria del mandato. O sea, que lo entiendan algunas personas que le han salido a mentir, porque al final va a ser una conclusión chiquita de esta situación. Entonces, porque en realidad
este es un señuelo, un distractor, el proyecto de adelante de elecciones, que era irrealizable, lo dije el 30 de agosto en el programa de Jaime Chincha, no va a haber elecciones generales adelantadas, sino solamente en caso de que haya disolución. Y entonces, ¿cuál era la materia principal? ¿Qué es lo que desencadena este proceso? Su historia clínica. ¿Qué es lo que desencadena el alza de la fiebre por disolver? ¿Qué es lo que desencadena? Simple. La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Está claro. O sea, la corte esencial y principalísima del país. Ahí se podemos hacer una reflexión que... Una adenda, déjame concluir la reflexión que me pidió de inicio. Onerosa. No te preocupes. Esta situación obviamente va a tener dos derivadas, ¿no? Y el tribunal dice, pues ya caballeros todos, te pones tu uniforme preliminar, te cuadras y tiras para adelante. Pero, bueno, vas a las instancias internacionales. Creo que lo de la Comisión de Venecia va a ser muy malo para la imagen del Perú internacionalmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si dice que sí? Va a decir cerca de las elecciones. Entonces, en mi opinión, ese sería el momento de hacer acuerdo. El tribunal tiene una forma de resolver y sin bendecir el decreto supremo írrito, sin aprobación del Consejo de Ministros, tiene una forma de resolver utilizando otros elementos y que hayan elecciones. Si eso no sucediera, y sucediera que le da la santa unción, en ese momento, ese es el momento de una mesa de acuerdos, porque esa elección políticamente no la puedes detener. O sea, en mi modesto opinión es indetenible. Y ese es el momento precisamente de hacer acuerdos sobre dichas materias. ¿Qué tipo de acuerdos? Si los comenzáramos a mencionar, quedarían destruidos antes de que siquiera se mencione. O sea, eso es un misterio. No es un misterio. O sea, si los buenos analistas saben que siempre que hay un problema creado por seres humanos, hay una o varias soluciones. Una la puede tener una persona, se juntan 5, habrán 5 soluciones. Y se va viendo cuál es la mejor. Entonces, es canciller el arte de la negociación. Pero para mí, ¿cuál es la parte...? Pero hace falta que quieran negociar, ¿eh? No te preocupes. Hay situaciones en las que estás obligado a negociar. Y esto parece inexorablemente llegar a ese punto. Pero finalmente la buena noticia es que para el año 2021 las cartas están descubiertas. Ya sabemos quiénes son, porque hay gente que le ha mentido, ¿no? Esta gente que sigue diciendo que el presidente del Congreso no es presidente del Congreso, que lea pues las atribuciones, ¿no? O esta gente que salió a decir que la cuestión de confianza se vota el mismo día que se presenta, mentira. El reglamento no dice cuándo se vota, precisamente para proteger al Parlamento de los abusos de poder de cualquier ejecutivo que quisiera entrar al tema. Entonces, para mí, uno de los elementos claves para el año 2021 es que las máscaras, las caretas ya no están puestas. La gente ha salido y se ha definido de qué lado está y para mí solo hay dos lados en la democracia. O estás del lado de la verdad o estás del lado de la mentira. O estás del lado del imperio de la ley o estás del lado del invento de la ley. O guardas silencio o hablas, ¿no? O sea, son cuestiones esenciales según mí. Para mí esto es una cuestión fundamental porque hemos vivido desde la caída del Fujimorato una suerte de mascarada en donde gente se ha presentado como demócratas y a la hora de los loros vemos que son capaces de decir que el tablero verde es rojo, y ahí está, todos lo ven verde, pero ellos no lo ven rojo. Es una cosa muy sencilla. Entonces yo creo que eso es una cosa muy buena. La disolución del Congreso es buena cuando es para ellos, o sea, hay un doble estándar. ¿No? La idea del gobierno de las leyes, del Estado de Derecho no existe. Las cosas que ellos critican en los demás son buenas para ellos cuando eso los beneficia. En ningún momento existe la idea de respetar un Estado de Derecho y unas leyes que se apliquen a todos por igual. Y eso es lo que ha caracterizado en el fondo, lo que caracteriza no solo por desgracia la historia del Perú,
sino que caracteriza la historia de América Latina. Pero Pancho, si es y que en este momento al mundo, ¿no? Sí, el mundo está revuelto, pero si uno va a cumplir la ley, va a cumplir con la Constitución, no activa la disolución del Congreso porque te van a cambiar el Tribunal Constitucional. No, pues, en su hoja de ruta estaba claramente la violación de la norma fundamental del Estado. Por eso necesitaba un Tribunal Constitucional que fuera acorde a lo que él iba a hacer y pudiera negociar con él. Por eso precipita todo, el nombramiento de los miembros. Por lo tanto, el espíritu que trae el presidente y los que le acompañan, incluidos periodistas, encuestadoras y todo lo que lleva alrededor que está creando esta realidad fáctica, no está precisamente en el cumplimiento y en el respeto de la ley. Por lo tanto, es muy voluntarioso y muy optimista pensar que van a querer cumplir la ley cuando llevan manifiestamente incumpliéndola, apoyándose en fiscales que violan el debido proceso, apoyándose en sentencias y en relaciones que son inexplicables en muchos casos, como hacías tú mención antes, sobre la salida de Nadine Heredia del país sin ningún problema, con gente en prisión preventiva 36 meses y gente con probadas pruebas de su corrupción puede viajar tranquilamente. En esta desigualdad, la negociación y el tablero estaba muy complicado. Joseph Castel, que es el Castella, el presidente de la delegación de la Comisión de Venecia que vino a Lima, ha dicho que la opinión se emite mañana 14, pero ha adelantado los 4 criterios que son muy importantes para evaluar esto. El primero de ellos dice: el Tribunal Constitucional debe determinar, claro, cabe la pregunta si lo va a hacer, debe determinar si las propuestas de enmiendas constitucionales... Tiene instrumentos para que el fondo supere a la forma. Lo que dice, es muy interesante lo que dice Castella. Dice que el Tribunal Constitucional debe determinar si las propuestas de enmiendas constitucionales pueden ser vinculadas a la cuestión de confianza. Esto es indirectamente lo que está diciendo es la cuestión de confianza son para las normas de política general de un gobierno. No se puede plantear una cuestión de confianza proponiendo una reforma constitucional de escafé instantáneo. Segundo principio, dice ligar, palabras textuales de él, ligar la cuestión de confianza a la reforma constitucional es inusual, porque ambas figuras jurídicas son dos lógicas diferentes. Una cosa es la reforma constitucional, otra cosa es la política general del gobierno. No se puede pedir cuestión de confianza sobre reforma constitucional. 3. Todo esto está en la Constitución, dicho sea de paso. Pero es muy interesante que una comisión para la democracia por el derecho, de la cual el Perú y 62 países son miembros, lo diga. En tercer lugar, dice cualquier enmienda constitucional debe preservar la separación de poderes y el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, se ha roto, la consulta fue hecha antes del golpe, se ha roto, no se ha preservado esta separación de poderes, pero lo interesante es que el adelanto de los 4 puntos lo hace el presidente de la Comisión después del golpe. Y el último punto es que la reforma constitucional, dice el profesor Castella, debe tener su centro en el Congreso de la República, textual, así como basarse en un amplio consenso y debate, no del pueblo, como dice Vizcarra, que son 1.212 personas y una encuestadora, la muestra, sino amplio consenso y debate parlamentario. Así pues, no puede tener su centro en el Ejecutivo. Claro. De tal manera que lo que la Comisión de Venecia ha adelantado, los 4 principios que sustentan el informe que van a emitir mañana, es letal para, por lo menos, la imagen del gobierno del presidente Vizcarra. Él va a seguir adelante en su empeño, de eso estoy convencido. Quiero escuchar su opinión de ustedes, a ver. Tanto el presidente de la República como el señor Vicente Ceballos, premier, dicen que no participarán de ninguna manera en las elecciones congresales del 26 de enero próximo. Lo descartamos totalmente. El gobierno va a asumir una posición de neutralidad, de mucha responsabilidad. Yo no les creo, ¿no? En lo absoluto. Y quiero adelantar y que me desmientan, el señor Del Solar, escúchenme bien, el señor Del Solar va a ser el candidato del oficialismo en las elecciones del 26 de enero.
y según los sondeos que ha hecho el gobierno, tendría la posibilidad de sacar una alta votación, ya que aquellos que en estos momentos simpatizan con el señor Vizcarra no tendrían ningún problema en ir por ese carril, ¿no? Entonces, pregunto, ¿qué les parece la posibilidad de Del Solar candidato del gobierno? Porque... Bueno, antes lo de la neutralidad, ¿no? A ver. Desde el momento que, y vamos a ser ilustrativos con la gente que nos ve, dicen, los procuradores son autónomos, dependen del procurador general. Y el procurador general, ¿quién lo nombra? El presidente de la República con refrendo del ministro de Justicia. Y el consejo directivo, que está por encima del procurador, es de 3 miembros, de los cuales 2 los nombra el presidente por resolución suprema. O sea, el procurador que ha hecho esta denuncia, ¿no es cierto?, de usurpación de funciones, no, depende del presidente. Políticamente depende del primer ministro y del presidente de la República. Entonces, cuando el primer ministro anuncia que van a hacer esta cuestión contra el señor Olaechea, obviamente él en ese momento es el vocero del gobierno. Dice, los procuradores son autónomos, está mintiendo. Él debe decir, la Procuraduría General es un órgano autónomo administrativamente, económicamente, pero no políticamente. Pero políticamente depende del presidente. Entonces, desde el momento que se está impidiendo que una parte de este proceso, que es la cuestión que ha presentado el presidente del Congreso al Tribunal Constitucional, eso está en el tiempo del proceso. Uno no puede decir, mira, acá está la historia, cortamos, pues esto lo ponemos encima, no sé, en otra dimensión, y esto lo ponemos acá en la 5ª dimensión. Y corren separados, no tienen nada que ver. Sí, pues, señor Ceballos, tienen que ver. Y el presidente de la República, cuando no habla él y habla el primer ministro, hay que decirle a la gente, cuando habla el primer ministro, está hablando el gobierno, ¿no? Cuando se reúne un inversionista con el ministro de Energía, es con el ministro de Energía. Pero cuando se reúne con el primer ministro, es con el gobierno con el que está hablando. Y esto es clave para que la gente que nos escuche tenga, pues, cubierto su derecho a la información completa, veraz y oportuna. Porque lo que ha hecho el primer ministro ha sido darle incompleta, veraz a medias e inoportuna, porque no pasamos hay veraz a medias. Dentro de ¿Hay veraz o no es veraz? No, tú puedes decir una cosa que es cierta y te comen las otras 4 cosas. Bueno, ya no es cierto. Entonces ahí tienes tú que estamos en una situación donde uno mira cuando comunica el gobierno en este momento, hay una constante violación al derecho a la información. Sí. Y el derecho a la información, cuando tú lo conculcas al final el derecho a la libertad. Es que además, Pepe, nadie sabe qué va a pasar y todo el mundo está esperando a lo que diga el gobierno. Por lo tanto, no participa. Que es el que fija las normas, fija las reglas, fija quiénes van, es el que da la plata y el que hace la campaña. Bueno, y sobre el solar va a haber un montón de gallitos de pelea. La elección... Va a haber un montón de gallitos de pelea. Pero sobre tu pregunta, yo creo que el presidente, evidentemente, él personalmente y probablemente el presidente del Consejo de Ministros, Ceballos, obviamente tampoco van a participar. El gobierno es el presidente y sus ministros. Probablemente ellos no participen. Eso no significa que no apoyen a una bancada que podría, como tú dices, ser planteada, dirigida por Salvador Solar. Ahora, hay una observación muy interesante que ha hecho el economista Carlos Adriansen, para que tengamos una imagen... Brillante una imagen de lo que puede pasar, ¿no? Primero, dice, los peruanos tienden a creer que la izquierda es la extrema izquierda. O sea, hay una incultura política tremenda y la izquierda no es solo la extrema izquierda, ¿no? En segundo lugar, dice que las tendencias políticas en los últimos 20 años, digamos, procesando todas las encuestas que se han hecho, dan los siguientes resultados. El 20% de los electores simplemente no se toma la molestia de ir a votar. Sí. O sea que vota solo el 80% de los electores. De los votos válidos emitidos, todos esos van a votar, hay votos viciados, nulos, esos no cuentan. De los votos válidos, dice él, 33% son de centro izquierda.
10% de izquierda dura, o sea, el Frente Amplio, Nuevo Perú, los duros, los castrochavistas, ¿no? Y el 20% es un voto emocional. Sobre todo es un voto anti-algo. Entonces basta que les digan que se está luchando contra algo para que emocionalmente voten por ese candidato. Todo esto, si uno suma, da 60% de izquierdistas y manipulables. Sí. Ese es el futuro. Y el 40% restante que podrían organizarse y ser muy activos, por desgracia no saben quién es el enemigo. Pero ¿sabes qué? Lo que a mí me llama la atención es que hay algunos ingenuos que al escuchar estas declaraciones, no vamos a participar, ¿no? Y viendo la popularidad que en estos momentos tiene Vizcarra, dicen Acuña, el Moradito, ¿cómo hacemos para cargarnos el electorado que en estos momentos tiene el señor Vizcarra? Y no se imaginan que Vizcarra no va a hacer lo que ha hecho para sentarse en una mesa de negociaciones después en el futuro Parlamento con el Moradito, con Acuña, con los rojos, a negociar. No. Ese va a ser el acuerdo que va a hacer. Él tiene su candidato y ese candidato según sus cálculos de ahora, eso puede cambiar más adelante, pero de ahora tendría mayoría en el Congreso y a eso apuntan y le van a meter todos los recursos, toda la publicidad para que Del Solar sea el próximo presidente del Congreso. Claro, porque Vizcarra se quede en el poder hasta el 2021. ¿Y cómo? ¿Eso tú también te lo crees? Bueno, por lo menos. Podría ser. No. Como mínimo. Como mínimo. Pero vamos a ver. Pero a lo que voy es que no se va. ¿Por qué te crees que han convocado las elecciones con este tiempo, con este poco plazo, y en mitad del verano y con este inmediato? Para dirigirlas desde el Porque las tienen claramente organizadas. Es que además unas elecciones normales, congresuales, no valdrían, porque si sale un congreso que no le gusta a Vizcarra, lo disuelve. Lo próximo que puede hacer, después de lo que ha dicho nuestro invitado, es disolver la Fiscalía. Porque si la fiscal general decide que pues se disuelve. Y lo próximo se cambia fiscal. Y los encuestadores dentro de poco le dirán que está bajando en popularidad, porque al no tener enemigo, volverá a disolver el Congreso. Oiga, que no importa, 15 puntos para los encuestadores, viendo hoy la portada del Comercio. Solo es peruano aquel que no sabe, no contesta o está a favor del presidente. Los demás no computan. Bueno, hay una encuesta de Datum. Esto es como ese chiste de Artola. ¿Se acuerdan? El general Artola que decía: miren ustedes, yo quiero que este río suba por acá y baje así. Le dije: no se puede generar la ley de la gravedad. ¿Qué ley de la gravedad? La derogamos. La derogamos. Esto es lo mismo. Es más o menos eso. Bueno, Datum Internacional ha hecho una encuesta en la cual el 85% aprueba la disolución. La popularidad de Vizcarra es enorme, el presidente del Congreso tiene 20% de aprobación, ¿no? Pero ¿cuánta gente ha sido entrevistada? La muestra es de 1.212 personas, 1.212 encuestados. Me imagino que todos constitucionalistas, no deben estar de acuerdo con la disolución. ¿Sabes que hay preguntas claves que te permiten seguir o no seguir en una encuesta? Es decir, cuando van a hacer una encuesta sobre producto para mujeres, se llaman por teléfono aleatoriamente. ¿Es usted mujer? No. Pues ya no siguen la encuesta. Claro. Y aquí lo que te preguntan: ¿está usted a favor del presidente? Sí, entonces continúa la encuesta. No, pues nada, ya buscamos a otro. Porque hemos pasado de cuando era presidente, normalmente siempre estábamos en el 78. Cuando se ha convertido en dictador hemos subido 5 puntos. Las encuestadoras han subido el ímpetu para defender el nuevo Estado. Mira lo que dice Ricardo. Date cuenta que tienen que pagar, que ya no hay comisión de investigación. Tienen que pagarle al presidente que ya no hay comisión de investigación sobre las encuestadoras. Antes de darle la palabra a Rafael Rey, mira lo que dice el economista Ricardo Lago. Dicen las encuestas que el 85% de la población puede estar a favor de que se viole la ley. Dice, son 85% de equivocados. La ley vigente se respeta hasta que se deroga de acuerdo con las normas. No hay país que pueda prosperar sin seguridad jurídica. Y punto. Eso es cierto, pues. Eso es cierto, ¿no? Alan García, ¿te acuerdas? Tenía 90% de respaldo cuando comenzó su gobierno, ¿no? Todo era impresionante, ¿no? Una filósofa política, Chantal del Sol, francesa, todo cambia. Que ha escrito una historia de las ideas políticas en el siglo XX. Dice que ha sido un siglo atroz, que se ha pasado por el socialismo, el comunismo, el fascismo, se ha experimentado con todo, y que justamente todos esos sistemas luchaban contra aquello que ha triunfado en el mundo como concepto, que es el Estado de Derecho. Sí. O sea, el Estado de Derecho es la única revolución auténtica
que hemos vivido en los últimos 100 años. Y en el Perú lo están destruyendo. Mira lo que dice Carlos Adriancén, estuvo realmente sobresaliente. Él dice, Vizcarra no tiene una receta para el problema más importante del país, que es la contracción de la inversión. Conforme pasen los días, el anti irá hacia Vizcarra. La gente verá que es un régimen muy incapaz y comenzarán a repudiarlo a su tiempo. Luego dice, veo 4 años malos para la economía. El 2019 es malo, el 2020 será lo mismo, el 2021 habrá elecciones generales y en el 2022 recién podrían comenzar a enmendarse los errores. El 30 de septiembre ha marcado un estancamiento, aunque elijamos ángeles para el próximo Congreso, esto no va a ser posible. De sus ministros no espero nada bueno. No veo ninguno que dé una esperanza de seriedad. Caracho, bien contundente, ¿no? Bien contundente, lo dice un hombre con los quilates de llevamos Carlos Adriancén, ¿no? arrastrando 8 años malos. Sí. Pero de los hechos más graves de esta semana que ha pasado, yo insisto que el tema de la denuncia en la Fiscalía contra el presidente del Congreso es lo peor. ¿Pero por qué razón? Porque en el juramento de ley que hace el presidente, no jura respetar los poderes del Estado. La Constitución. No, jura respetar la independencia de las instituciones democráticas. O sea, porque si hay, entre comillas, usurpación de funciones, oye, ¿por qué no deja que el Ministerio Público solo actúe de oficio? Porque puede actuar de oficio. Claro. Si no actúa de oficio es porque entiende que no hay, pues. Entonces, pero como él no puede, o sea, como en este momento la lógica de Palacio de Gobierno es no respetar, esta es como la 4ª vez que sucede lo mismo, o sea, esta lógica de no respetar el juramento y la independencia de las instituciones democráticas, cuando ya se comienza a intervenir en instituciones que no tienen nada que ver, que son constitucionalmente, en la Procuraduría que haga lo que quiera, pues depende de él, pero en el resto de instituciones no puede intervenir, y eso hay que decírselo a las personas. Cuando él hace algo como este tipo de denuncias, está diciéndole a la Contraloría, actúe usted porque usted no está actuando de oficio. Eso es lo que está diciendo. Sí. Y al hacer eso, está violando la independencia de poder. Entonces, todas estas cosas tienen que quedar... Pero esa independencia de poderes la violó cuando dio por no dada la cuestión de confianza fácticamente. Todas estas cuestiones... No de jure. Todas estas cuestiones tienen que quedar registradas. Parecen mínimas, pero son gravísimas si uno lleva esto a una corte internacional, ¿no? Bueno, depende de la ideología de la corte internacional, cómo van las cosas. Pero hay cuestiones en las que no pueden dejar de pronunciarse. Hay cuestiones en las que, por más ideologizada que esté la Corte, no pueden ir contra su propia naturaleza. Lógica jurídica fundamental, claro, contra la cual no pueden. Tenemos que concluir. ¿Alguien más quiere la palabra? Rafael. No. Para pedir. Lucho, muchas gracias, pues. Muchas Al gracias. Contrario, Ha sido un gusto tenerte y escuchar tus... Pero dime la última palabra sobre el tema electoral. Mira, yo trabajo creación de futuros. Ese es uno de mis trabajos de inteligencia estratégica. Esta elección en este momento no está en capacidad de predictibilidad, ni con encuestas, ni con focus, ni con otras cuestiones, hasta que lleguemos al 31 de octubre. En ese momento, con mucho gusto, vendré a compartir con ustedes algunos elementos predecibles. Como dije el 30 de agosto, no hay pues adelanto de elecciones por ningún motivo. Y además en ese programa dije, no llega del solar a diciembre y todos los caminos de este proyecto de ley, todos llevan a cambio de gabinete. Ahí está. O sea, hay cosas predecibles y hay cosas que son aventuras. Y un analista no debe aventurarse. Debe decirle a la gente lo que va a pasar para que se prepare. Muy bien, Lucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa y regresamos.